cristianos. Vamos a analizar un poquito la historia de la muerte de muchos seguidores de Cristo. Vamos a hablar de cómo murieron los discípulos de Cristo, a terminar el análisis de la muerte del apóstol San Pablo, de la muerte de Matías, y ahí vamos a encontrar muchas enseñanzas que nos van a ayudar en grande manera para poder aplicarlas y atesorarlas precisamente a nuestro corazón. Entonces, el tema de esta madrugada le hemos colocado como nombre: manteniendo las convicciones y la fidelidad a quien nos ha llamado. Tomo la cita bíblica en el versículo número 10 del capítulo 2 de Apocalipsis. La carta a las 7 iglesias del Asia Menor, esencialmente la carta a la iglesia ¿de qué? Correcto, ahí estamos, hermano, estamos en la jugada. A la iglesia de Esmirna. Dice el versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Tome su asiento si es tan amable, por favor. La carta a la iglesia de Esmirna. Las expresiones que tomo como claves son esas que están en las últimas expresiones del verso 10. Dice: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. En medio de esa dificultad, el Señor aconseja: no abandonen sus convicciones, no abandonen su fidelidad, sino sean fieles hasta la muerte. Hay una pregunta que se hace cuando las décadas, cuando los tiempos van transcurriendo, y esa pregunta es: ¿podrá alguien mantener las convicciones? ¿Podrá alguien mantener su fidelidad a Dios a pesar de que los tiempos se han tornado más difíciles? Sí se puede, se puede. ¿Por qué, hermano, de manera acertada contesto de esa manera? Sí se puede. Porque si uno registra los mismos aspectos históricos que están contenidos en este libro maravilloso llamado Biblia, una colección de libros, uno puede encontrar historias. Todo lo que está aquí es verídico, historias verídicas en donde han habido momentos difíciles, pero tan duros, tan difíciles para aquellos que en el momento en el cual les correspondió a ellos vivir en su época, en su década, fueron momentos en donde ellos fueron probados en su fe, y a pesar de ser probados en su fe, se mantuvieron firmes, manteniendo sus convicciones y la fidelidad acerca de quién a ellos mismos los llamó para mantenerse en esa, ¿qué le digo? La expresión correcta sería en ese lugar donde el Señor les ha causado a ellos, donde los mantiene firmes. Entonces uno puede volverse analítico y puede presentar ejemplos a la luz de la Biblia. Ahí tenemos nosotros a un personaje llamado Enoc en la Biblia. Dice de que él caminó de la mano con Dios. Si usted quiere añadir lo demás, porque caminar de la mano con Dios es mantenerse en la línea de Dios. Te puede añadir las dos expresiones que estoy utilizando en el tema. Si él se mantuvo, es porque se mantuvo en sus convicciones. Y si él se mantuvo en sus convicciones, es porque él se mantuvo fiel a Dios. Y él así lo hizo, hermano. Por eso es que la Biblia dice que como caminó de la mano con Dios, entonces Dios
lo traspuso, Dios lo trasladó hacia el cielo, en cuerpo, alma y espíritu. Hay también otro ejemplo a la luz de la Biblia, es el ejemplo de Noé. Dice la Escritura, en el capítulo número 12 del libro de Génesis, ahí está, ¿verdad? ¿O no? Capítulo número 6 de Génesis, ahí está. Dice que Noé era un hombre justo a los ojos de Dios, y Noé halló gracia a los ojos de Dios. O sea, ¿por qué este hombre tuvo el favor de Dios de por medio en su vida? Porque mantuvo sus convicciones, se mantuvo en fidelidad a Dios. O sea, marcó la diferencia en la cantidad de miles y miles de antidiluvianos que, según las características que se nos presentan a la luz de la Biblia, ellos eran personas materialistas, ellos eran personas que no tenían tiempo para Dios, eran personas que no dedicaban pero ni un minuto a Dios, ni pensaban en Él. Por eso es que la Biblia dice que los pensamientos de ellos eran de continuo al mal, al mal. Pero Noé marcó la diferencia en ese tiempo. Por eso es que halló la gracia del Señor, el favor de Dios. Usted puede seguir leyendo más la Biblia en el Antiguo Testamento y llegar hasta el periodo neotestamentario, y siempre habrá de hallar historias como estas, de hombres que se mantuvieron fieles, hombres que mantuvieron sus convicciones, hombres que estuvieron dispuestos a pagar un precio, hermanos, y no importando cuál fuera ese precio, aún en medio de la prueba, ellos iban a mantener fieles y así iban a morir. Entonces, al igual como hay una cantidad de ejemplos, uno puede llegar hasta el periodo de Cristo, cuando Cristo llamó a 12 discípulos, y estos 12 fueron enseñados por 3 años y medio, vieron lo que el Señor hacía, observaron con sus propios ojos, oyeron las palabras que el Señor predicaba, vieron todo lo que el Señor realizaba, milagros, portentos en su ministerio, 3 años y medio. Entonces, de todo esto que ellos vieron, parece ser que estos 12 iban a ser capacitados, yo voy a añadir a eso, capacitados, no solamente para seguir haciendo la obra del Señor, la cual el Señor les encomendaría posteriormente, cuando Él tiene que decirles a través de lo que nosotros llamamos la gran comisión: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Vayan, salgan. Aparte de instruirles a salir, el Señor en esos 3 años y medio les enseñaría a mantener sus convicciones. Usted ha oído frases como estas, que una persona que deja de poner su mano en el arado no es digno. Para que alguien sea digno y entre al reino de los cielos, tiene que poner su mano en el arado. Y el que pone su mano en el arado mantiene sus convicciones, no mira para atrás, sino que se mantiene fiel al Señor. Entonces, les enseñaba esos principios, pero aparte de enseñarles esos principios, el Señor mismo les enseñaba que ellos serían aborrecidos por causa de su nombre, serían perseguidos, que cualquiera, hermanos, que los persiguiera a ellos, creería que estaría haciendo un favor a Dios, estaría congraciándose con Dios, como el caso del apóstol San Pablo. Entonces el Señor les enseñó a mantenerse fieles, a mantener sus convicciones en los momentos más apremiantes. El mismo Señor que les enseñó a los 12 discípulos es el mismo ahora quien está escribiendo esta carta a la iglesia de Esmirna. Es el mismo. ¿Por qué? Porque Cristo aquí, Cristo continúa vivo, porque Él no muere. El Señor, todos sabemos que resucitó y ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Pues ese mismo Cristo que Apocalipsis lo presenta como vivo, dice que Él es el que vive por los siglos de los siglos, amén. Él es el alfa y el omega, el principio y el final. Él está vivo, Él vive.
y como Él vive, Él sigue interesado en la salud de su iglesia, interesado en la salud de los suyos. Y como está interesado en la salud de los suyos, escribe a las 7 iglesias del Asia Menor, siendo exclusivos a la iglesia de Esmirna. Les escribe a estos hermanitos que se congregaban en ese sitio, les escribe. Y lo tremendo es que les escribe y a la vez también los asesora al escribirles. Y les dice que ellos van a ser probados, en su tiempo. Por eso les dice, no teman en nada lo que van a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Para que sean probados. Y les dice ahí mismo en el verso 10, y tendréis tribulación por 10 días, hermano. O sea, está hablando allí, asesorándolos. No solamente serán probados, sino que serán atribulados por 10 días. Estarán presos, estarán en una cárcel, sufriendo. Ahora, cuando Él les adelanta esto a los hermanitos, que serán probados, serán encarcelados, el Señor ahora vuelve a recomendar estos aspectos que yo estoy repitiendo: fidelidad, mantener las convicciones. Cuando una persona es probada, es atribulada, allí es donde la persona debe de sacar a relucir lo que se le ha enseñado. Usted no puede mantenerse fácilmente, claro, fiel, con convicciones, mientras no sea probado. Es decir, que cualquiera puede decir de manera verbal, yo soy fiel a Dios. Cualquiera puede decirlo de manera verbal, yo mantengo mis convicciones. Usted puede decirlo, pero no es como decirlo cuando uno está en el crisol, está en la prueba. Cualquiera normalmente, de manera simple, puede decir, yo tengo convicciones. Pero no es como decirlo en el momento cuando usted esté siendo sometido en el fuego, porque es allí donde se evidencia de manera verdadera la fidelidad y las convicciones de una persona. Ahí es donde la persona está siendo probado, máximo cuando está preso, máximo cuando es perseguido, atribulado, cuando Dios, a través de su voluntad permisible, le ha dado permiso a Satanás para que nos zarandee. Es allí donde uno tiene que mantenerse. Cualquiera congregándose, no teniendo problemas, dice, ay, estoy bien, hermano, estoy en la línea recta donde Dios me ha encauzado, estoy caminando, todo va bien. Pero quizás no se puede decir lo mismo cuando una persona es probada. Estos serían probados. Satanás recibiría el permiso de Dios en su voluntad permisible de echarlos algunos presos, hermano, en la cárcel. Otros iban a ser probados, tendrían tribulación por 10 días. Y es ahí donde el Señor, a través de este asesoramiento que les está dando, de este adelanto, les dice, sean fieles hasta la muerte. Es decir, manténganse en sus convicciones, manténganse firmes. Por nada se les caigan los pantalones, por nada se les caiga la falda. Decírselos a ustedes, ¿verdad? En la actualidad, en esta época eran túnicas las que se utilizaban. Pero una persona que se mantiene fiel, no se le caen los pantalones. Una persona que mantiene sus convicciones, no se le cae la falda, se la mantiene bien apretada, se mantiene firme en la línea del Señor. Entonces, cuando el Señor habla de esto, ser fiel hasta la muerte, es hasta la muerte. Es decir, no es para un año, no es para 2 años, no es para 3 semanas, no es para 5 años, sino hasta la muerte. Y ese es lo que todo hombre de Dios y toda mujer tiene que mantenerse, en fidelidad, manteniendo sus convicciones, no importando lo que suceda, no importando lo que venga a la vida suya de manera individual. Usted tiene que mantenerse. La pregunta es, ¿será posible que un cristiano en una situación tan delicada se mantenga fiel y se mantenga con sus convicciones? Sí, hermano. En el caso de la historia de los discípulos es muy bonito. Hay un libro que se lo recomiendo, cómprenlo, escrito por John Fott. Se llama el libro La historia de los mártires. Buenísimo el libro. Entonces, si usted lo estudia despacio, usted va a tener conocimiento acerca de cuál fue la convicción y la fidelidad que los apóstoles tuvieron para con el Señor.
Por eso, hermano, les dije al principio que íbamos a hablar o añadir ciertos aspectos históricos acerca de los hombres que fueron llamados por Dios y no necesariamente tenían que haber sido discípulos o apóstoles, sino hombres que por aparte dieron a conocer sus convicciones y su fidelidad a Dios, ofrendando su vida para el mismo Señor. Esto de mantenerse fiel no es de cualquiera, sino de aquellos que han entendido que su vocación es hacer lo que Cristo hizo, y no importando si se tiene que pagar con la misma vida. Para los que conocen la historia saben que hubo un escritor llamado Mateo, Leví. Según la Biblia, Mateo, este hombre se mantuvo en fidelidad y en sus convicciones hasta la muerte. Dice la historia que sufrió el martirio en Etiopía y murió por una herida de espada. Yo le voy a relatar la historia resumida de cuál fue el final de estos hombres. Y usted, si quiere escribir la suya, pues la misma va a ser, hermano. La misma puede ser que sea. Es decir, murió pero manteniendo sus convicciones. Y que no se diga de nosotros, murió borracho. Allá iba para una vigilia y una señora lo encerró en su cuarto. No sé si me explico lo que le estoy diciendo. Murió perdido en la fornicación, en el adulterio. Mejor que digan, fue a una vigilia y a las 2 de la madrugada que iba a pie, lo plomearon. Ahí no me gusta, ¿verdad? Entonces no me voy a ir, hermano, aquí me quedo. Pero venía de una vigilia de buscar del Señor. Pero ¿qué tal si la historia se diera al revés? ¿Y de qué murió vos, tu primo y el que era cristiano? Cállate, que venía a las 3 de la madrugada donde el amante. Y así lo mataron. Pero qué lindo es que ese día de un cristiano murió haciendo la obra del Señor. ¿Me entiende? Y con la Biblia en la mano murió. Esa es una dicha, porque muere con las botas puestas, hermano. Entonces la historia de estos hombres, ojalá que nosotros la asimilemos, porque esto es mantener convicciones y mantener fidelidad hacia Dios, a quien nos ha llamado. Mateo fue el que escribió el Evangelio de Mateo. Mateo Leví, el cobrador de impuestos. Desde que le dio su vida a Cristo, se dedicó a él. No era uno de los más íntimos, porque el Señor tenía un grupo de íntimos, los que se llevaban al monte para orar. Pero aquí está este hombre, aunque no era muy cercano al Señor, pero era de los 12, murió ofrendando su vida para Cristo. Murió herido de una espada. Todos conocemos a Marcos. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de haber sido arrastrado, qué tremendo, por las calles hasta morir por caballos. Es decir, que lo ataron a unos caballos y comenzaron a arrastrarlo, hermano. Mire qué tremenda la muerte de Marcos. Pero aún siendo arrastrado, se mantuvo fiel a Dios y con sus convicciones. Así fue el final de Marcos, arrastrado. Algunos dicen que toda la piel se le volteaba. De hecho, una persona que es arrastrado por caballos, y máximo que van corriendo, y la calle empedrada, hermano, todo lo que va por delante, el cuerpo lo va jalando cuando va siendo arrastrado. Los pedazos caían. Usted ha oído hablar de Lucas, no Lucas Mackay, sino Lucas. ¿Qué sabemos de Lucas? Lucas fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Así murió Lucas, ahorcado. ¿Cómo quieren morir ustedes? Juan, todos conocemos a Juan, el teólogo, ¿verdad? Diga conmigo fuerte estas expresiones. Sí conozco a Juan. No piense en el vecino suyo. Estamos hablando de Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, el discípulo amado, el que se recostó en el seno del Señor. Me escucha, ¿verdad? El amado en la cena.
Juan, el que escribió Apocalipsis y escribió las epístolas juaninas. Ese es Juan. ¿Qué pasó con Juan? Lo terrible de Juan es que Juan sufrió martirio. Pero ¿cómo fue el martirio de Juan? Fue puesto en un enorme, voy a utilizar una expresión que no es conocida por usted, es la palabra cazo. Fue puesto, hermano, en un enorme cazo con aceite hirviendo durante la ola de persecución cuando se dio en su época. Entonces, el que lo agarra, lo toma y lo tira dentro de ese cazo hirviendo, y ocurre algo sobrenatural. Juan no murió. ¿Podrá suceder eso? ¿Se podrá volver a repetir la historia con nosotros? Mire que usted lo tiraran en un perol de aceite hirviendo. ¿Creen ustedes que sobreviven? ¿Ah? Porque le da risa. ¿Ah? Aunque muchas veces ni el dedo queremos poner por la obra del Señor. Pero mire, Dios no quiso que Juan muriese como chicharrón en un montón de aceite hirviendo. Ocurrió algo sobrenatural, que cuando lo tiraron no se frió. Porque esa es la expresión, ¿va? Cuando usted tira algo en la cacerola y hay aceite, dice, estoy friéndolo. Juan no salió frito, salió íntegro. Y como no lo pudo matar, aún echándolo en el perol de aceite hirviendo, ahí Juan se mantuvo fiel a Dios y con sus convicciones. Y lo saca el tipo, y lo que hace es desterrarlo a una isla donde hay minas. Y a esa isla se le llama la isla de Patmos, donde Juan escribió el libro del Apocalipsis. Ahí recibió la revelación de Dios. Mire, hermano, alguien puede decir, yo quisiera que Dios me diera bendiciones hoy que estoy bien de mi cuerpo. Dios obrará, Dios usará tu vida en los momentos de más crisis. Porque en el momento de crisis, de destierro en la isla de Patmos, donde las condiciones no eran adecuadas, ahí se mantuvo con la túnica bien amarrada, ahí se mantuvo fiel, ahí se mantuvo con sus convicciones, y ahí Dios lo usó para escribir Apocalipsis. Dios puede hacer algo bueno, grande, aún en medio de la crisis. Porque algunos dicen, Dios puede usarme en el momento de bonanza. Qué chévere servir a Dios cuando todo va tranquilo. No, las cosas lindas en que Dios nos use va a ser en el momento de crisis. Usted sabía que en el momento de crisis es cuando más buscamos. Por eso es bueno estar en crisis, porque es cuando uno más necesita a Dios. Por ahí aparecen unas personas que dicen, yo no estoy viniendo a la iglesia porque estoy teniendo problemas matrimoniales. No han entendido que cuando hay problemas matrimoniales es cuando más tiene que agarrarse usted de la mano de Dios. O alguien dice, yo he dejado de ir a la iglesia porque tengo crisis económica. ¿Y de qué le sirve quedarse en la casa? No resuelve nada. O otros dicen, hoy que ya los pulmones se me están desgastando, he decidido descansar. Descanse de un solo mejor, hombre. En los momentos de crisis es cuando más uno tiene que invocar el nombre del Señor. Tenemos que buscar más. El que está enfermo, búsquele. El que está quebrado en lo económico, búsquele. El que está amenazado, búsquele. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio. En el momento de crisis es cuando los cristianos de esta época más renegamos. Abandonamos nuestras convicciones. Estos hombres, les estoy enseñando aquí, Juan, desterrado, sigue manteniéndose en el Señor y escribe el libro de Revelaciones. Juan es el único discípulo que no muere por espada, ni es arrastrado por caballo, ni es crucificado. Después de salir de la isla de Patmos, según historia, Juan sigue predicando. Y no murió, como le acabo de mencionar, él murió bendecido
y envejecido. Algunos dirían, pero ¿y ese trato de Dios? ¿Qué le dijo el Señor al discípulo aquel? ¿Y a ti? ¿Qué? ¿A quién se lo dijo? ¿Ah? Si yo quiero que Él quede, ¿a ti qué? Algunos dicen, ¿a ti qué te importa? La Biblia no dice eso, hermano. ¿A ti qué? Pues si yo lo he reservado para que Él no muera como tú vas a morir. Yo lo he reservado. Y este es lo lindo, hermano. Cuando usted siembra bien, Dios está pendiente de usted. ¿A quién fue el que le delegó el cuidado de su madre? Jesús en la cruz. Digámoslo sin coral, así en grupo. ¿A quién le delegó el cuidado de su madre Jesús? 1, 2, 3. A Juan. Y según la historia, Juan obedeció lo que Cristo le dijo en la cruz. Cuidó a María hasta que ésta partió. La cuidó. Él tomó el lugar de Jesús. Esa es obediencia. Ese es honrar al maestro. Y bien dice la escritura que Dios honra a los que le honran. Honremos a Dios con nuestra obediencia y usted va a ser bendecido. Entonces Juan murió, dígalo fuerte conmigo, murió de viejo, bajo el cuidado de Dios. Pedro, repita la frase conmigo, el nombre, Pedro, el apóstol. Según la historia, Pedro, usted sabe que la historia de Pedro hay mucho que decir, hermano. Pedro se parece mucho a usted y a mí. Sí, lea la historia, la biografía de Pedro. Por momentos decimos amar a Dios y por momentos lo agarramos a pedradas. Delante de una mujer maldijo que no lo conocía. Esa es la etapa de inmadurez que atravesamos muchos cuando no testificamos con veracidad quién es el Señor. Nos avergonzamos. Algunos cuando comienzan la etapa de inmadurez, la Biblia aquí se la meten atrás, ¿ve? Y algún hermano lo saluda, Dios te bendiga, hermano, salud, primo. No testifican ni en la universidad donde estudian. Les da pena decir que son cristianos hasta en su trabajo. Por ahí hay una persona que cada vez que yo saludo a su compañero de trabajo, se queda mudo. Y yo digo, pues bueno, que no le ha dicho al compañero de trabajo que aquí se congrega, porque es mi amigo, esta persona que trabaja en esa empresa. Entonces, como es el propio jefe de la empresa, cada vez que yo lo veo, lo saludo. Y en una oportunidad yo le pregunté a él, y le dije, mira, la persona que tú tienes ahí en esa casilla, en esa sección, le pregunté yo, ¿qué te he dicho? ¿Qué te ha dicho? Nada, me dijo. Y no te he dicho nada de mi persona, ni dónde se congrega. No me dio nada. Y que es mudo, le dije yo. No me dijo. O sea, ni en el trabajo da testimonio, ni dice que es cristiano. O sea, porque se avergüenza. Etapa de inmadurez. Así le pasó a Pedro. Hasta que el Señor lo restauró, hermano. Cuando lo restaura, es donde viene la expresión aquella. Dice, Peter, agapas mí. Es decir, ¿me amas como yo te amo a ti? Y él respondió, sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te amo. Pero no había llegado al nivel del amor con el cual Cristo lo amaba. Porque para amar a Cristo y para amar las ovejas, no solamente se necesita las otras clasificaciones de los otros amores. Porque el que tiene mujer, la ama a su mujer con amor erótico. Ya imagino que usted le diga a su esposa, mi amor, te amo como mi hermana. Ahí la va a tener de adorno, pues. ¿Ah? Hay clasificaciones de amor, uno tiene que entender. Compren un libro que se llama Los Caracteres, escrito por Tim LaHaye. A una mujer que es la esposa de uno la ama con amor erótico. Usted no puede decirle a su primo, a su hermano, mi hermano, hermana, te amo con amor erótico. Suéneselo en la cara. Hay una hermana que me escribe frases a mí en el Facebook. Dice, pastor, lo amo en el nombre del Señor.
es específica. En el Señor significa con amor ágape. Cuando alguien ama al primo o al hermano en carne, lo ama con amor filos, filial. Si usted ama a un amigo, lo ama con amor estoros, es en el griego, amor hacia un amigo. Cuando ama a Dios, tiene que ser superior a esas clasificaciones de amor. A Dios tiene que amarlo con toda su mente, con toda su fuerza y con todo el corazón. Imagino que Cristo le preguntara a usted, ¿me amas? Ah, sí, te amo con amor filial. Al Señor hay que amarlo con amor con el cual Él nos ama a nosotros. ¿Con qué tipo de amor nos ama el Señor a nosotros? Agapao. Cuando entendamos que tenemos que amarnos así, los unos a los otros, usted va a pasar por alto las ofensas de su hermano. Nos falta todavía llegar a eso, hermano, pero el Señor lo va a lograr en nosotros. Nosotros no podemos, Él lo va a lograr en nosotros. Entonces, cuando lo restauró, de ahí para allá Pedro tuvo el amor de Cristo en su corazón. Así podía apacentar los corderos, entender a los inmaduros. Así podía apacentar a las ovejas. Ya no, cuando pasa de ser un cordero, llega a ser oveja. Entiende las personas ya con mañas, con carácter pésimo. ¿Pues entiende? Entonces, apacentarás mis ovejas. Pero aquí viene, las debilidades afloran, ¿verdad? Cuando Nerón comenzó a perseguir a la iglesia en Roma, escúcheme, Nerón quemó Roma, todos conocen la historia, este emperador loco, que quemó Roma porque él tenía planes de reconstruir una Roma nueva. Y el Senado no se lo aprobó. Y como no se lo aprobó, entonces el tipo dijo, sí, como aquí hay bastantes que son odiados, que son los cristianos, voy a quemar Roma y voy a inculpar a los cristianos. Y solo hacía quemada, la ciudad hecha pedazos, entonces el Senado me va a aprobar para que yo reconstruya una Roma nueva. Y la quemó, hermano. ¿A quiénes culparon? A los cristianos, a los hijos de Dios culparon, mire. Comenzó la persecución y muchos cristianos eran agarrados, asesinados, crucificados. Y ahí fue donde Pedro, los mismos hermanos le dijeron, Pedro, huye porque ahí viene, te van a agarrar, Pedro. Y como uno es débil, así dice uno, es que mire, hermano, yo no voy a la vigilia porque la carne es débil, más el espíritu está dispuesto. Esa es excusa barata, porque cuando uno tiene necesidad, uno busca al Señor. Pero es donde viene uno, es que cometí esta debilidad porque la carne es débil. Y Pedro, huye, Pedro, huye. Y Pedro agarró camino, hermano. Según historia, agarró camino. Y cuando iba huyendo, significa que afloró su debilidad. Allá iba huyendo para Jerusalén. Cuando adelante, según la historia, Cristo iba caminando adelante de él para Jerusalén. Y Pedro lo conoció de espaldas. Y cuando iba detrás del Señor, Pedro le pregunta, Señor, ¿para dónde vas? Le dice. Y viene Cristo y le dice, voy para Jerusalén a ser crucificado nuevamente. Es decir, que las acciones negativas de Pedro estaban haciendo nuevamente que Cristo volviese a ser crucificado. Cuando Pedro escuchó esas expresiones del Señor, se regresó para Roma y se entregó. Ahí fue lo duro cuando se entregó, que lo crucificaron, lo iban a crucificar igual que al Señor lo iban a crucificar. Entonces, el dato interesante es que cuando crucificaron a Pedro, a Pedrito, la cruz era muy diferente, porque hay una variedad de tipos de cruces. La de Cristo fue la de brazos extendidos, la de Pedro fue como una X. Entonces, cuando lo iban a crucificar, igual que el Señor, Pedro dijo, no me crucifiquen así, porque no soy digno de morir igual que mi maestro. Y lo crucificaron cabeza para abajo. Allí murió el apóstol Pedro con convicciones y con fidelidad. Mire, hermano, no se preocupe usted ahorita. Mire, pastor, yo afloro debilidad. Espérese, usted lo van a crucificar cabeza para allá.
Es que todo ese montón de debilidades que usted tiene, hey pastor, me preocupa porque así voy a terminar. No, hermano, nuestra carrera la vamos a terminar con las botas puestas, man. Dios va a obrar en usted. Dios va a obrar. Porque todos, yo creo, hermano, que al final de la vida, todos vamos a terminar nuestra carrera. O sea, ahorita que se ven muchas debilidades, muchos hoyos y la gente lo señala, que este hermano, que lo vimos haciendo esto, que anda haciendo esto. Espérese, el que comienza la buena obra, la perfecciona. Si las cosas del mundo no surtieron efecto en usted, el poder de Dios sí surte efecto. Surte efecto. Entonces, así murió Pedrito. Usted ha oído hablar de un Santiago, ¿verdad? La muerte de Santiago fue dura, hermano, porque según la historia, Santiago fue arrojado de más de 100 metros de alto desde un pináculo. De ahí fue arrojado Santiago, cabeza para abajo. Y lo tremendo es que cuando es lanzado del pináculo, del templo, hermano, lo lanzaron porque no blasfemaba en contra de su fe. Blasfema en contra de tu fe. Y en la punta del pináculo del templo. ¡Pum! Y como no quiso abandonar sus convicciones ni su fidelidad. Le hago una pregunta, hermano, y me la contesta. Quitemos a Santiago y pongámonos nosotros, hermano. Ya le puso la primera de ser lanzados a un perol de aceite hirviendo. Aquel no se zancochó, usted sí. Porque muchas veces somos cristianos zancochados. No hay necesidad que nos tiren aceite, ya somos zancochados. ¿Qué hubiese sido si quitamos de allí a Santiago en la punta del pináculo? Y a usted le estuvieran diciendo, más de 100 metros hacia abajo, con solamente ver 2 metros, usted no quiere caminar y ir a hacer la célula. Y 100 metros para abajo, blasfema en contra de tu fe, abandona tus convicciones, abandona tu fidelidad. Levánteme la mano, ¿cuántos hubieran mantenido su fidelidad a Dios? Levánteme la mano, ¿cuántos hubieran mantenido sus convicciones? Ya vieron, va. Pero me gusta que sean sinceros, porque si aquí no tomaron el lugar de Santiago, yo lo voy a tirar de cabeza de la silla. Cien metros para abajo, retráctate, niega tu fe. Prefirió mejor la muerte y lo empujaron. La historia comenta que cuando cae no muere. Aquí no sucede el milagro. Quedó vivo, hermano. Quedó vivo. Sobrevivió a la caída. ¿Qué es lo que hicieron los malvados que lo habían llevado hacia arriba? Según historia, bajaron hacia abajo donde estaba el cuerpo todavía con vida y comenzaron a golpearlo hasta matarlo. Hay un dato interesante en historia. Ustedes conocen las 3 tentaciones de Jesús. ¿No se recuerdan ustedes de ese pináculo? ¿A dónde subió el diablo a Jesús? Al mismo lugar. Al mismo lugar. Significa que Santiago aprendió de Cristo. Porque si Cristo no se lanzó tratando de complacer a Satanás, ¿verdad?, al tentarle, Santiago tampoco se dio a la tentación de negar el nombre de su Señor. En el mismo pináculo fue, hermano, donde fue lanzado. Prefirió mejor la muerte que antes el rechazar a Cristo. Porque el mantenerse en las convicciones, creyendo en el Señor, nos trae beneficios a nosotros. La muerte es un cerrar y abrir de ojos, aunque duela. Pero cuando abramos los ojos, estamos en la otra lado, donde hay vida, hermano. Donde las cosas son diferentes. Una cosa es hablar de Santiago aquí, pero hay un Santiago que le llamaban Santiago el Grande. Este Santiago el Grande aparece su nombre acá.
es el hijo de Zebedeo, Santiago el Grande. Ese Santiago el Grande fue decapitado en Jerusalén. Y lo tremendo es que aquí es impactante la historia. Agarren lo que les estoy enseñando. Ahí lo tenían preso a Santiago el Grande, hermano. Y estaba un centurión cuidándolo. Y de ver la santidad y las convicciones y la fidelidad de aquel hombre, cuando lo sacan de la cárcel para matarlo, allá iba el patíbulo Santiago el Grande y detrás iba el centurión, según historia. ¿A dónde lo llevaban? A decapitarlo. Cuando llegan al lugar donde habrían de matar a Santiago el Grande, dice la historia que el centurión, de ver a aquel hombre que reflejaba la gloria de Dios y sus convicciones y su fidelidad, se convirtió a Cristo. Igualito lo que sucede cuando nos ven a nosotros. Más agua de la gente. Yo de seguir a esa iglesia. Por lo que toda la gente para acá viene, porque ven la gloria de Dios en usted. Así dormido. Entonces, cuando aquel tipo fue hasta allá, al límite donde iban a decapitar a Santiago el Grande, él se arrodilló y dijo: yo también soy cristiano y mátenme igual que él, porque creo en Jesucristo. Aleluya. Qué lindo es eso, hermano, que se le pegaron las convicciones y la fidelidad de aquel hombre, y los dos fueron decapitados en ese mismo instante. Bartolomé, ¿quién ha oído mencionar a Bartolomé? Aquí hemos hablado de los nombres de Dios. Aquel nombre tan conocido, Bartolomé, es el mismo Bartolomé. ¿Y quién es Bartolomé? ¿Quién es Bartolomé? Aquel mismo que hemos estudiado en el Evangelio de Juan, que le dijo el Señor: este es un verdadero israelita de corazón. Desde que estaba debajo de la higuera, yo te conocí, te he visto, le dijo el Señor, el verdadero israelita. Desde que estaba debajo de la higuera. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? No, allá me mencionaron una hermanita que anda abusa. ¿Cuál era su nombre? Ya durmió la abusa. ¿Cuál era su nombre? Entre los demás se mezcla para que no la oiga yo. Su nombre que nosotros conocemos es Natanael. Es el mismo Bartolomé o Bartolomé. Pues ¿cómo murió Bartolomé? Conocido como Natanael. Fue desollado. ¿Sabe usted qué es desollar? ¿Alguna vez han desollado ustedes una gallina? ¿Han desollado alguna vez un cuzuco? ¿Han desollado alguna vez un chucho? Criminales, amén, dicen amén. ¿Han desollado algún gato alguna vez? Yo desollé un gato un día, sin querer. Estaba dormido debajo del carro. Y cuando arranqué, el animal estaba tan dormido que ahí mismo lo fui desollando en las llantas. Cuando vino a sentir en la esquina, dio el último grito, porque tiene 7 vidas. Y dijo, ¡miau! El último dijo. Ahí le metí la mala pata, porque a ver de quién era el gato. Así como se desollan los animales, hermano. Natanael fue desollado. Ya verá usted hasta dónde quiero llegar con esta historia de mantener las convicciones y la fidelidad. Así murió este personaje conocido como Natanael, desollado a muerte por un látigo. Increíble su muerte. Andrés, todos conocemos a Andrés, ¿verdad? Andrés le pasó igual a la de Pedro. Según historia, fue crucificado en forma de X como Pedro, pero no cabeza para abajo. Después de haber sido azotado severamente por 7 soldados que lo atacaron, aún estando crucificado, lo atacaron con látigos en la cruz.
Y cuando estaba allí, en lugar de blasfemar y decir, abandono mis convicciones, ¿para qué conocí el evangelio? Eran hombres que tenían amarrados bien los calzoncillos, igual que ustedes. Las mujeres no usan eso, hermano. Amén, dije la hermana. Bien amarrados los pantalones, hermanito. Cuando estaba siendo latigado desde la cruz por 7 soldados, durante mucho tiempo le estaban dando. Él dijo estas expresiones igualito a nosotros. Que a ver comiencen a hablar igual de nosotros. Yo no quiero ser líder. La anfitriona me ultrajó. Y ese es en la mano. Y aparece el otro, ¿ah? Viera, hermano, que no me aman en la colonia. Viera lo que me andan diciendo de mí. ¿Y qué dicen de usted, hermano? Cebolla, me dijeron. Eso no, por eso se corren. Este tipo fue llevado en la cruz allí, le daban y le daban. Y comienza a expresar palabras tan lindas que en la historia han quedado plasmadas. Dijo estas palabras: durante mucho tiempo, dijo Andrés, he deseado y he esperado esta hora feliz. ¿Le parece mucho a usted, al chapaneco? Durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz, dijo él, que me den y me den y me den. ¿Por qué? Porque bienaventurado cuando en su nombre somos vituperados. Dichosos cuando eres perseguido por causa de su nombre. Diga gloria a Dios. Imagínense, este es de un loco, hermano. Este no es de una persona normal decir eso. Hasta aquí he esperado este momento tan deseado, tan feliz. ¿Quién va a querer desear la muerte, una muerte así? Si usted hasta gusto pide, como que va a una nevería. Hermano, ¿y cómo quiere morir usted? Muerte de sapo no quiero. ¿Y cómo quiere morir? Muerte de Dios, dicen algunos. ¿Y cómo es la muerte de Dios? Le preguntaba a un hermano. Así que me acueste suavecito, suavecito, suavecito. Y luego me quedar dormidito, dormidito. Es muerte de Dios, dicen. Aquí no se trata de pedir gustos. Todos sabemos dónde nacimos. Ahí está sentado en la alcaldía. ¿Quién no fue a sentar a la alcaldía? ¿En qué hospital? ¿En qué clínica? ¿Dónde usted nació? Ahí está sentado todo. Nació en la calle, porque la mamá no llegó a tiempo. Entonces, todo está sentado ahí, ¿verdad? Todos sabemos cómo venimos al mundo, pero cómo vamos a partir, nadie sabe. Puede ser que la otra semana usted lo deje aplastado una rastra, hermano. Y usted pidiendo del corazón, suavecito, si sentí dolorcito, todo con hito. Pero mire qué tremendo. A pesar de esto, mantuvieron sus convicciones. Pero aquí no termina esto. Es lindo conocer la historia. Mire, hermanito, vamos hasta llegar hasta Cristo. Un cuerpo crucificado puede resistir el estar con vida por muchos días. Aquí pasó algo espectacular con este personaje llamado Andrés. Cuando dijo estas palabras: mucho tiempo he deseado y he esperado esto, la hora más feliz de mi vida. Dice la historia que por 2 días estuvo colgado, y mientras estaba colgado continuó predicando a sus verdugos: Cristo te ama, arrepiéntete. Aún crucificado. Y usted apenas con un dolor de pelo, ya no quiere. Hoy no voy a ir a servir, dice el diácono, porque me manchó de tomate el uniforme. Imagínense por qué no vienen a servir. Hoy no voy a servir porque la hermana aquella va a creer enamorándome, levantándome la ceja. Qué desgracia de hombre, hermano. Solo porque una mujer condenada le levanta la ceja. Usted levántele la otra, dígale no, porque voy para el cielo, dígale aleluya, aleluya. Solo por una aguadez, no. Es que viera que tengo debilidades en mi boca, abandono mi uniforme. No saben para qué Dios los ha llamado. Dios te ha llamado a servirle en las buenas y en las malas.
Levanten la mano, ¿cuántos son cantantes aquí? ¿Cuántos son cantantes? ¿Ustedes son cantantes? Ni para eso, hermano. ¿Cuántos son cantantes? Levanten la mano, ¿cuántos cantan aquí? Los que son salmistas, levanten la mano. ¿Son cantantes? Vale. Ustedes han de conocer la música viejita, ¿va? Hay una alabanza viejita que dice: en las buenas y en las malas. ¿Cómo dice? ¿Ah? El mismo Cristo lo dijo, que si pones, ¿cómo dice? Nunca voltees para atrás, en las buenas y en las malas. Linda, Vicente Montano, igualito cantamos los dos. Aquel es montano y yo he montado, hermano. Entonces, óigame bien, en las buenas y en las malas tenemos que servirle al Señor. Clavados, ahí estaba en la cruz, colgado y predicando a Cristo. Predicando, y capaz que nos tienen colgado a nosotros. No abrimos la boca. Ahora con el gran sueñote que tiene usted. Así murió Andrés. Así murió. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Por 2 días estuvo predicándoles a sus verdugos hasta que expiró. ¿Cuántos hemos oído mencionar a Tomás? Tomás, ¿cómo le llamamos a Tomás? Y somos más incrédulos nosotros que él. Tomás el incrédulo, dicen. Pero más que incrédulo, era valiente. Valiente, ese hombre era valiente, mi hermano. Y amante, porque amaba al Señor. Así lo dice una de las narraciones escritas por John MacArthur. Dice la escritura, dice la historia: Tomás fue atravesado por una lanza cuando él estaba llevando el evangelio en la India. Durante uno de sus viajes, ahí quería establecer una iglesia de Cristo en esa región, cuando fue atravesado por una lanza. Todos conocemos a Judas Iscariote. Qué tremendo que usted acabara como Judas, hermano. Por 3 años y medio tener a la par al maestro, hermano, y no tener convicciones. Comer lo que él comía, ver todo lo que el Señor hacía, hermano. Es que cuántos no quisieran tener ese privilegio de que el Señor les enseñara. Si cuánto no quisiera verle, Él está aquí hoy en medio de nosotros en este lugar. Entonces Tomás tuvo ese privilegio de ver de manera corporal al Hijo de Dios. Nosotros creemos que Él está aquí espiritualmente, porque la Biblia lo dice. Él lo vio, hermano, vio sus maravillas, vio cuando caminó sobre las aguas, vio cuando resucitó a Lázaro, a Talita, al hijo de la viuda de Naín, vio maravillas. Y qué tremendo es ver maravillas y terminar ahorcado usted. Diabólico, talibán. Así murió Judas Iscariote, vendiendo al Señor con remordimiento en su corazón, y se ahorcó. Imagínense que la historia fuera así. ¿Y qué pasó con el hermano Chente usted? Se ahorcó allá en un tiguilote en el mercado, dice. Y así terminó su vida. Qué horrible, sin convicciones y sin fidelidad a Dios. Así murió Judas. Pero hay otro Judas que aparece en la Biblia. ¿Ya han oído ustedes el otro Judas? ¿Ah? Pues este otro Judas sí se mantuvo fiel. Judas fue muerto por flechazos cuando se negó a blasfemar en contra de su fe. Lo flecharon. Y así fue la muerte de este otro hombre de Dios. ¿Cuántos vamos ya? 12. Y ahí viene el sucesor de Judas Iscariote. ¿Cómo se llamaba? Matías. Matías. Según historia, Matías fue apedreado y luego fue decapitado, hasta llegar a Pablo. Pablo, en la época del emperador romano Nerón, en el año
67 fue decapitado. Hombres que murieron dando su vida porque mantuvieron sus convicciones. Pero quiero hablarle de otro que es grandioso, hermano. El maestro de maestros, Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos alaban al Señor? Este me interesa más. La cruz que le colocaron. No voy a hablar despacio. Me quedan 5 minutos. Lo coronaron con espinas. Cada espina le atravesó la parte de su cabeza y eso producía fiebre tetánica. Ya lo sabemos, usted ya lo sabe. Pero aparte de que le pusieron una corona de espinas, lo golpearon del rostro. Más adelante explico cómo. Pero ya para sacarlo hacia lo que es propiamente la calle de la Vía Dolorosa, ya cuando lo sacan, le ponen una cruz. Y el dato interesante es este: la cruz pesaba cerca de 30 kilos. Era una cruz muy pesada. Lo terrible es que mientras iba a caminar por la Vía Dolorosa, él tuvo que atravesar una terrible experiencia. ¿Cuál terrible experiencia? Que las personas por donde iba a pasar, estaban aquí, acá, lo iban a golpear. Como dice un escritor, le iban a lanzar piedras y lo iban a golpear, aparte de lo que ya tenía como latigazos, 40 latigazos en su espalda, insultos. Y según la misma historia bíblica, a él le arrancaron la barba. Escucha, hermanito, lo que le estoy comentando. Le arrancaron la barba. Aparte de arrancarle la barba, hermanito, lo crucificaron con 3 clavos en sus manos, uno en cada mano, en la muñeca aquí, no aquí, sino en la muñeca, en sus pies, con un solo clavo le atravesaron los 2 pies con un solo clavo. Él tuvo esta experiencia. Alguien preguntará: ¿qué conclusión sacamos de esto? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Con esta última experiencia de Cristo, Él hizo esto, hermanito, para abrirnos las puertas del cielo y las puertas de la vida eterna. Porque usted y yo podemos visualizar esto. Lo hizo porque Él quería abrirnos una puerta principal, la entrada gratuita por la gracia de Dios, los 365 días del año y las 24 horas que tiene el día. Lo logró hasta el final, porque se lo dijo a Pilato: yo para esto he venido al mundo. Y lo hizo. Lo logró. Cuando uno estudia todo esto de la historia, hermano, saca una conclusión. Porque usted puede estar oyendo historia tras historia, pero esto es solo un recordatorio para nosotros que estamos aquí. Que los sufrimientos que atravesamos aquí en este planeta no se comparan, los nuestros en esta época que vivimos, no se comparan a los sufrimientos que otros han atravesado para llegar al cielo. Los suyos son leves. Solo porque la suegra lo regaña ya quiere morirse. No, hombre, hermano. Solo porque no carga $1. Así venía diciendo mi hermano: me siento agüitado. ¿Y por qué anda en agüita, hermano? Porque no cargo $1. Esos son las tribulaciones de muchos. Pero recordar esto que estamos viendo a la luz de la historia bíblica, que chiquititas o menores son nuestras persecuciones, y aún pequeñas o triviales que sean, rechazamos a Cristo, abandonamos nuestras convicciones, abandonamos nuestra fidelidad hacia el Señor. Cuando estos atravesaron
una intensa persecución y crueldad, que terminaron muchos de ellos, tal como lo hemos narrado, muriendo con muertes tan terribles, hermano, que no cualquiera se le desea esto durante el tiempo de las persecuciones. Pero alguien llegaría a la conclusión y diría, pero ¿por qué lo hicieron, pastor? Bueno, la respuesta es esta: por amor a Cristo. Por amor a Cristo mantuvieron convicciones, por amor a Cristo se mantuvieron fieles. ¿Qué tal si en nosotros se continuara una misma situación en la cual los mismos apóstoles o los hombres de Dios en el pasado tuvieron que enfrentar? ¿Qué hiciéramos nosotros? No, pastor, viera que me felicitan a mí, que me dicen dónde me congrego, viera cuánto, ay, no, hombre, hermano. Pero ¿qué tal si atravesáramos esto? Porque Cristo lo adelanta y Él mismo nos asesora a los que leemos la Biblia, a los que somos cristianos. La palabra de Dios lo dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Hermano, ¿qué tal sea usted así como está ahorita, un poco dormido? ¿Verdad? Un poco no es nada. Entonces, ¿qué tal si usted le dicen hoy, mira, tú ya aceptaste a Cristo, pero fíjate que vas a morir, y tu muerte, así te le dijera a alguien, va a ser terrible? Por eso es que a nadie se le adelanta. El futuro está seguro en las manos del Señor. Mejor mantengámonos en el presente, pensativos que algo pudiera suceder en el futuro. Si a alguno le correspondiera tener que honrar y glorificar con una muerte de tal tipo al partir de esta tierra, sería una honra. Por eso es que Policarpo de Esmirna, según historia, cuando estaba antes de ser quemado, le dijeron: blasfema en contra de tu fe, niega tu fe, rechaza a Cristo. Y él dijo estas expresiones: ¿cómo puedo yo hablar en mal y rechazarlo de aquel que tanto bien ha hecho a mi vida? Y prendieron, hermanos, la leña que había a su alrededor, la prendieron, y cuando él comenzó a agarrar su cuerpo, las llamas que había en la leña en su cuerpo se comenzó a arder ahí. Él comenzó a cantar himnos al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque es necesario que estos temas los acumulemos y se queden plasmados en nuestro corazón. Porque puede venir un momento en donde nosotros podemos ser probados. Pero es allí donde se nos aconseja, donde se nos asesora. Aunque el diablo tenga permiso y algunos los va a echar presos y los va a perseguir, el Señor dice: cristianos de Esmirna, manténganse fieles hasta la muerte, porque yo al final les voy a dar la corona de la vida. Es eso. Por eso es que tenemos que vivir para el Señor. Y ya abandonar todo aquel tipo de pensamientos sencillos, ¿verdad? Yo al rato me voy de la iglesia, dicen, es el tipo de cristiano hoy, ¿verdad? Es que como a mí no me dan privilegios, yo ya no quiero estar aquí. Pero ¿qué tal si les dieran el privilegio de morir? Abandonan sus convicciones. Por eso, hermano, el que ha sido llamado, mantenga sus convicciones, mantenga su fidelidad a Dios. Hoy quizás usted esté experimentando bendiciones y mañana puede ser que esas bendiciones materiales bajen, porque hay periodos de vacas gordas y hay periodos de vacas flacas. ¿Qué haría usted? Termino con estas palabras. En los periodos cuando usted tenga que ser probado, ¿se mantendría fiel?
¿O sería de aquellos? Si este es el evangelio, mejor me voy para el mundo. ¿Qué le espera a una persona en el mundo? Usted lo sabe porque de ahí venimos. Desolación, sufrimiento, desamparo, miseria. Allá anda un muchacho que aquí venía y aquí cantaba, Bolo anda en la calle. Yo solamente lo vi, pobrecito. Yo venía, un día de estos venía en la madrugada de una vigilia y por allá lo vi en una esquina. Y yo tuve que bajar los vidrios del vehículo. Ese cabal me conoció y yo le dije, ay, hijo, así le dije, cuán miserable has sido. Dejaste la casa donde había abundancia de pan. Fuiste infiel, abandonaste tus convicciones y cuán arrastrado el diablo te tiene. Se puso a llorar y me dio la espalda. Yo no pude seguir conversando con él. Pero qué duro es ver una persona que abandonó sus convicciones. Pero qué lindo es verles a ustedes que se siguen manteniendo en el 2017 fieles al Señor. Y así comenzamos, hermano. Vale la pena que si nos tocara en algún momento el ofrendar nuestra vida para el Señor, levántenme la mano, ¿cuántos estarían dispuestos a hacer? Los dormidos no levanten la mano, levántenme la mano, ¿cuántos estarían dispuestos a ofrendar su vida por Cristo? No me la levanten, pónganse de pie. Quiero ver sus convicciones, dormilones. Le va a tocar un momento, así como a Elías, que una mujer le dijo, así como has hecho a mis profetas, de la misma manera te voy a hacer a ti. Puede suceder que mañana comience ese periodo de prueba, pero ahí es donde usted tiene que decir, aunque pase por las aguas, no me anegarán, y aunque pase por el fuego, no me quemará. Pero eso no en todos hay tratos así, porque hay quienes han sido lanzados al fuego y el Señor se los ha llevado. Pero en el momento de la prueba, nunca te olvides, hermano, hoy que comienzas con pie derecho esta primera vigilia, que Dios nos llama a serles fieles hasta que partamos. Si tú sirves, mantente fiel en ese privilegio, porque te van a venir tantos ofrecimientos. Si tú te mantienes en la línea de Dios, vale la pena el mantenerse fiel. Y los que no están en la línea, hoy Dios puede traerles, pastor, yo quiero ser fiel, quiero mantenerme en la línea de Dios. Qué bueno si ese es el deseo que hay en tu corazón, porque Dios quien pone el querer como el hacer en su buena voluntad. Vamos a cerrar nuestros ojitos así de pie. Cierren sus ojos, por favor, así de pie, así como estamos. Quiero hacer esta oración. Padre, en las tinieblas suya ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios